Me estás diciendo que humanos de verdad, que viven y respiran, ¿vienen aquí? La voz del primer navegante Zelix, el tono subió tanto que los sensores ambientales de la nave registraron preocupación. Eso decía la transmisión A. La capitana Vine respondió, parpadeando rápidamente. Una clara señal de ansiedad entre los calarianos en especie. El Consejo Galáctico aprobó su respuesta a nuestra llamada de socorro. Los tentáculos de Zelix se enroscaron firmemente contra su tórax. Pero son órdenes de la muerte. Clase 12. Nadie pensó. ¿Esa era información relevante cuando enviaron el SOS? Creo que la comprensión general, era que necesitábamos ayuda. Y la necesitábamos ayer. Las mandíbulas de Vine chasquearon en lo que parecía una sonrisa sardónica. Además, están enviando un buque diplomático, no un buque de guerra. ¡Qué maravillosamente tranquilizador!, dijo Zelek. Una voz cargada de sarcasmo. Una nave diplomática tripulada por seres evolucionados para sobrevivir a condiciones que licuar nuestros órganos internos. ¿Qué podría salir mal? La oficial de comunicaciones Nick giró su silla, movimiento que hace que sus puntos bioluminiscentes latan de excitación. En realidad, según los detalles de la transmisión, están enviando una nave llamada Implacable. Eso no suena muy diplomático, murmuró Zelix. Los humanos insistieron en que era la nave más cercana que podía alcanzarnos en el tiempo requerido, explicó Vine. Al parecer, es una especie de barco de rescate. Se infló el saco de risa de Zelix con un bufido. Rescate, ¿verdad? ¿Por qué nada dice que venimos en paz? Como un barco llamado Implacable. ¿Preferirías que todos muramos aquí en este lugar abandonado? Luna, mientras esperaba que los burócratas del consejo presentaran la documentación adecuada. El tono de Vine se endureció. Colonia minera se está quedando sin estabilizadores atmosféricos. Tenemos más de 200 tripulantes y colonos atrapados por eso. Avalancha. Y cualquier organismo nativo que esté emitiendo esas esporas está devorando lentamente nuestros sistemas de filtración. Un momento de silencio. Cayó sobre el puente, roto solo por los persistentes pitidos de advertencia de los sistemas que fallaban. Bien, dijo Zelix. Finalmente concedió. Pero cuando lleguen estos humanos, me quedaré en la nave con mi traje ambiental puesto y un aturdidor dentro. .al Kens, anotado, dijo Vin secamente. Ahora, preparémonos para nuestros invitados. El Relentless estará aquí en 6 rotaciones. Las manchas de Nix parpadearon con lo que podría haber sido diversión. En realidad, capitán, han ajustado su llegada estimada. Estarán aquí en 2 rotaciones. Los ojos externos de Vina parpadeó sorprendido. 2. Eso es imposible. Incluso con su avanzada unidades, el punto de salto más cercano es, dijeron, y cito, agárrense fuerte. Estamos tomando un atajo. Comandante Alex Volkov, de la nave de respuesta a emergencias terrestres. Implacable. Se encontraba en el centro de mando de la nave, con los brazos cruzados mientras contempló el despliegue táctico que lo rodeaba. Su tripulación trabajaba con la precisión eficiente que le otorgaban años de experiencia en entrenamiento para este tipo de situaciones. Hábleme, Teniente Reed, dijo con voz suave, a través del puente zumbante, a pesar de su bajo volumen. Señor, tenemos una mala situación en Próxima Centauri. Luna más exterior, respondió Reed, sus dedos bailando sobre la interfaz holográfica. Colonia minera collariana, con aproximadamente 800 personas. La inestabilidad geológica local desencadenó lo que llaman una avalancha. Sin embargo, dada la composición de la Luna, es más probable que se trate de un deslizamiento de compuestos de hidrógeno metálico. 200 colonos atrapados, fallo del soporte vital,
y algún tipo de agente biológico hostil que compromete sus sistemas. Volkov asintió una vez en tiempo marco. A su capitán estima una falla total del sistema en 9 días. Podemos alcanzarlos en 2 si tomamos el cinturón. Kuiper. Atajo en un silbido. Bajo llegó, desde la estación de navegación, la ruta del cinturón Kuiper. A través de él, campo de escombros. Eso es una locura incluso para nuestros estándares, comandante. El rostro curtido de Volkov se quebró en una sonrisa que no llegó a sus ojos. La locura es relativa, teniente Kowalski. Sobre todo, cuando se mide .c o ANTRA, estándares alienígenas. Volvio Alir. ¿Qué sabemos de los calarianos? Respiradores de metano en gravedad. Adaptación alrededor del 0,7. Estándar terrestre. Su bioquímica se basa en el silicio y son particularmente vulnerables al oxígeno, que actúa como un agente corrosivo para sus tejidos. Incluso una breve exposición a nuestro ambiente sería desagradable para ellos. Por lo tanto, tendremos que usar nuestro equipo de rescate en equipo, dijo Bulov. Protocolos de contención ambiental, sin contaminación. Han riesgos han. Y creen que somos los peligrosos. Bromeó la ingeniera jefe Daniels desde su puesto, sin levantar la vista. De sus cálculos. Los labios de Volkov se crisparon. Somos los peligrosos. Jefean, por eso somos los que han respondiendo a su llamada. Kowalski planea el atajo Cypher. Reed informa a los calarianos que vienen en ETA 2 días. Daniels, quiero que los módulos de rescate estén preparados y los convertidores atmosféricos listos para producir metano. Sí. N. ¿Es necesario, señor Daniels? Levantó la vista, sus ojos oscuros, serios. La ruta Kuiper pondrá una tensión significativa en la integridad de nuestro casco. Necesitaremos operar los compensadores gravitacionales al 120%. ¿Nos matará?, preguntó Bulov sin rodeos. Probablemente no, respondió ella encogiéndose de hombros. Bien. Se volvió hacia toda la puente. Escuchen, gente, estos extraterrestres creen que somos monstruos de un mundo muerto. Demostrémosles que a veces los monstruos son justo lo que necesitas cuando la muerte llama a la puerta. Mientras la tripulación irrumpía en a sesión, Bulov se permitió una pequeña sonrisa genuina. Los humanos habían pasado milenios temiendo a la oscuridad, a los terrores desconocidos que podrían existir entre las estrellas. Qué irónicamente hermoso es que cuando finalmente se aventuraron, descubrieron que eran los terrores que otras especies temían. Los implacables abandonaron FDL con una onda de espacio-tiempo distorsionada que envió los sensores calarianos a Fitz. La nave que apareció parecía increíblemente elegante y depredador a los ojos de Zelex. Una forma angular oscura contra el campo de estrella, interrumpido únicamente por luces azules intermitentes, y lo que parecían ser módulos fuertemente blindados a lo largo de su ventral a un lado, por las nieblas ancestrales, murmuró Zelex. Ese no es un buque diplomático, es un buque de guerra. Es un rescate. La nave, corrigió Vin, aunque su voz tenía un tono de incertidumbre. Los humanos se especializan en emergencias. Expuesta, porque evolucionaron en un planeta que constantemente intenta matarlos. Zelex respondió. Su idea de la emergencia probablemente implica luchar con criaturas del doble de su tamaño. Mientras está de pie, en fuego líquido, la voz de Nice interrumpió su discusión. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de audio y video del implacable. Póngalo. Pasa, ordenó Vine, enderezando su postura en lo que Zelex reconoció como su postura diplomática oficial. La pantalla parpadeó, y entonces se encontraron cara a cara con él, un humano. Zelex no pudo evitar un escalofrío. La criatura era alta, bípeda, con una capa externa de aspecto duro, de color azul profundo con acentos plateados en su cabeza
estaba cubierta por una especie de cúpula transparente, revelando un rostro que era mayoritariamente plano, excepto por una protuberancia que sobresalía esa estructura central, y dos ojos depredadores que miraban hacia adelante. Esos ojos, notó Zelex con creciente horror, eran el tipo que evolucionó para cazar, no para pastar o carroñar como las especies civilizadas. «Saludos, Capitán Vin», dijo Dio el humano, con una voz sorprendentemente clara a través del traductor comandante Alex Bulov de la respuesta a emergencias de la Tierra, Puke Implacable. Recibimos su llamada de socorro y estamos aquí para brindarle asistencia. Vine realizó la gesto tradicional de saludo, juntando sus extremidades superiores en señal de respeto. Comandante Bukov, su prontazo llegada es muy apreciada. Nuestra situación se ha vuelto desesperada. El rostro del humano se movió de una manera que expuso sus estructuras óseas. Una sonrisa, recordó Zelex de las sesiones informativas sobre xenobiología. Aunque se trataba de una especie depredadora, parecía inquietantemente similar a una amenaza. Estamos al tanto de su situación, capitán. Mi equipo se prepara para desplegar el rescate en módulos que resisten la inestabilidad geológica local. También hemos incorporado estabilizadores atmosféricos. Compatible con sistemas de soporte vital basados en metano y un conjunto de contramedidas biológicas para su problema de esporas. Zelex no pudo evitarlo. Resulta que tienes todo ese equipo especializado que tenía a mano. La mirada del humano se posó en él, y Zelex sintió un escalofrío primitivo recorrer su cuerpo. C. Horredón nervioso. Primer navegante Zelex. Supongo. ¿Cuándo Zelex? A regañadientes confirmado. El humano continuó. El Relentless está diseñado para responder a emergencias en múltiples especies, parámetros, con sistemas modulares que se pueden configurar rápidamente para la mayoría de las bioquímicas conocidas. Es literalmente nuestro trabajo para estar preparado para cualquier cosa. Impresionante, comentó Vaine, disparando Zelex una mirada de advertencia. No esperábamos tanta profundidad. Los humanos tenemos un dicho, capitán. Espere lo mejor. Prepárese para lo peor. La expresión de Volkov cambió volviéndose más serio. Ahora, necesito un informe completo sobre la situación de su colonia. Mi oficial científico, ella, analizamos la composición geológica de su luna, pero necesitamos más datos sobre el lugar de la avalancha y los colonos atrapados en sí. Lix quería señalar que era profundamente inquietante cómo estos humanos aparentemente habían llevado a cabo un análisis geológico completo. Análisis de su luna en el breve tiempo transcurrido desde su llegada, pero Vine ya estaba interactuando con el aterrador alienígena. Por supuesto, comandante, podemos transmitir todos los datos relevantes. Sin embargo, nuestra comunicación con los colonos atrapados ha sido esporádico. En el mejor de los casos, los compuestos metálicos en el deslizamiento de tierra están creando una interferencia significativa. El ser humano asentí. Lo esperábamos. Desplegaremos un radar de penetración terrestre en cuanto lleguemos. Capitán, con su permiso, me gustaría llevar al implacable a órbita baja y enviar a nuestro equipo avanzado a su centro de mando. Finn dudó, tan solo brevemente. Pepe, concedido. Comandante, nos prepararemos para su llegada. Al terminar la transmisión, Zelex se volvió hacia su capitán y Tenny, temblando de estrés. Van a dejar que vengan en persona. Solicitamos ayuda, dijo Vin con firmeza. Han viajado por múltiples sistemas para brindarla. Lo menos que podemos hacer es mostrar hospitalidad apropiada. Hospitalidad, repitió Zelex débilmente. A las criaturas que evolucionaron en un planeta con gravedad que nos aplastaría en una atmósfera de oxígeno que disolvería nuestros órganos, que consideran temperaturas que nos servirían la sangre para hacer un bonito día de verano. Sí,
dijo Vine simplemente, porque ahora mismo esas los habitantes de Pesadilla de Death World son la única oportunidad que tiene nuestra gente. 6 horas después, Zelig se encontró de pie, nerviosamente en la bahía de acoplamiento principal de la colonia, mientras el transbordador humano completaba sus procedimientos de aterrizaje a pesar de sus protestas anteriores. Vin lo había ofrecido como voluntario para ser parte del comité de bienvenida, citando su necesidad de ampliar sus horizontes xenobiológicos. La lanzadera era más pequeña de lo que Zelig esperaba, pero no menos intimidante. Una nave elegante y oscura que parecía diseñada con la misma eficiencia y amenaza, aun cuando las escotillas externas se abrieron con un siseo de presión igualadora. Zelig retrocedió instintivamente. El primero el humano que emergió fue el comandante Volkov, en persona, incluso envuelto en lo que los humanos llamaban un traje ambiental. Él era más imponente de lo que parecía en la pantalla, alto, de hombros anchos, se movía con fluidez, una gracia que parecía contradictoria, con una especie que evolucionó en una gravedad tan severa. Detrás de él venían 4 humanos más. Cada uno llevaba cajas de equipo que habrían requerido al menos 2 calarianos para levantarlas. Capitán Vin, dijo Vulov, su voz ligeramente distorsionada a través de los altavoces externos de su traje. Gracias por recibirnos. Espero que nuestro oxígeno metano, la mezcla es cómoda para usted. Perfectamente adecuada, comandante, respondió Ben. Nosotros agradezco su consideración. Zelig notó que los humanos efectivamente habían ajustado sus trajes ambientales para exudar una atmósfera rica en metano a su alrededor. Un gesto de buena voluntad que, a pesar de sí mismo, me conmovió. Estos son mis oficiales superiores, continuó Vulov, señalando a cada humano por turno. Teniente Reed, Mian el segundo al mando, el Dr. O'Caper, nuestro xenobiólogo, el ingeniero jefe Daniels y el teniente Kowalski, nuestro oficial de navegación y especialista en terreno. Cada humano respondió a la introducción con lo que Zelig asumió. Eran gestos respetuosos, aunque con fisiologías tan extrañas, era difícil estar seguro. Este es mi primer navegante, Zelig, dijo Vine, empujándolo ligeramente hacia adelante, y nuestro director médico Elder Entrik. Vulov dirigió su inquietante mirada frontal hacia Seligson, primer navegante. Tu reputación te precede. Entiendo que eres uno de los pocos calarianos que logró navegar con éxito por la nebulosa Fanani. La antena de Zelix... S. estremeció de sorpresa. ¿Sabes de eso? Nos esforzamos por estudiar logros de otras especies, respondió Vulov, especialmente cuando esos logros implican hazañas de navegación a través de desafiantes fenómenos estelares. Antes de que Zelig pudiera formular una respuesta, las alarmas comenzaron a sonar, por toda la bahía de atraque. El comunicador del capitán, Vine, zumbó con urgencia. Captain, dijo la voz aterrorizada de Official Nix. El domo de contención sur acaba de perder la integridad de la presión. Ventilación atmosférica en los sectores 7A y 12. Protocolos de evacuación. Ordenó Vine de inmediato. Lleven a todos a refugios de emergencia. ¿Cuántos colonos hay en las zonas afectadas? Al menos 50. Capitán An y An. Los sellos de emergencia no responden. Los sistemas de control están desconectados. ¿Qué pasa?, preguntó Vulov bruscamente. Vine los ojos internos, parpadearon rápidamente. Señal de estrés extremo. La contaminación biológica debió haber llegado a la cúpula sistemas de control. Estamos perdiendo presión en el cuadrante sur, donde albergamos la mayor parte de nuestros sistemas hidropónicos y atmosféricos. Procesando. Para asombro de Zelig. Los humanos no dudaron. Volkov se dirigió de inmediato a su equipo. Red Kowalski, trae los estabilizadores atmosféricos portátiles. Daniels, necesitamos sellos de emergencia. Dr. Okafor, prepárese para una posible contaminación biológica a base de metano. Entonces Volkov se volvió hacia Virian. Capitán,
Tenemos que movernos ya. Mi equipo está equipado para manejar la exposición al vacío y los procedimientos de sellado de emergencia. Dirige el camino hacia los sectores afectados. Pero Zilix comenzó. El cuadrante sur se descomprimirá. Incluso con sus trajes. La integridad estructural está comprometida. Es demasiado peligroso. Volkov le dirigió una mirada que Zelix no pudo interpretar. El navegante Zelix, con el debido respeto, esto es lo que hacen los humanos. Mientras el grupo mixto de extraterrestres corría a través de los pasillos hacia la cúpula deteriorada, Zelix se encontró reevaluando todo lo que creía saber sobre estos habitantes del mundo de la muerte. No huían del peligro, corrían hacia él. La escena en el domo de contención sur era un caos. La iluminación de emergencia lo bañaba todo de rojo pulsante, y el siseo distintivo de la atmósfera que se escapaba creaba un ruido de fondo ominoso. Los colonos calarianos se alejaban en masa de los afectados. S.E.Tors, muchos de ellos asistidos por personal de seguridad de la colonia. Volkov analizó la situación con una sola mirada rápida. Su entrenamiento catalogaba automáticamente amenazas, recursos y prioridades. Las brechas eran visibles, incluso desde el cámara antiasegurada, donde se encontraban desgarros irregulares en la estructura de la cúpula, donde algún tipo de material oscuro y viscoso parecía estar creciendo. No son fallas mecánicas, señaló el Dr. O'Caper, quien ya estaba escaneando con un dispositivo portátil. Eso es una intrusión biológica. Algún tipo de organismo extreófilo está literalmente devorando los materiales de la cúpula anesporas, dijo el capitán Vine con gravedad. Han acelerado su reproducción. C y Clo. El teniente Reed ya había descargado los estabilizadores atmosféricos portátiles, dispositivos que parecen Zilix, como elegantes cilindros plateados con complejas interfaces de control. Podemos desplegarlos en la ventilación primaria a nodos. Generarán suficiente atmósfera, rica en metano, para compensar la fuga, pero son temporales. S. Olución. En el mejor de los casos. Daños estaba examinando el esquema estructural con nerviosismo. El técnico había proporcionado. Los controles del sello principal se encuentran aquí, dijo, señalando una sección alarmantemente cerca de la brecha más grande. Si logro alcanzarlos, puedo anular el sistema y reiniciar la emergencia. Protocolos han demasiado peligroso, dijo el técnico de Clarion. Esa sección ya está experimentando un impacto significativo a la descompresión, y el organismo parece sentirse atraído por los sistemas eléctricos. Volov recurrió a Vine. ¿Cuántos de tu gente sigue atrapada dentro? Los sensores indican aproximadamente 47 señales de vida. Vine respondió con voz tensa con estrés. Principalmente especialistas agrícolas y equipos de mantenimiento de domos. Reed, despliega esos estabilizadores ahora. Compra nos llevó un rato. La voz de Volkov era tranquila, pero contaba con absoluta autoridad. Kowalski, necesito un mapa de ruta para llegar a esos signos de vida con mínima exposición a las brechas. Daniels, prepare el kit de sellado de emergencia. Dr. O'Caper, necesito algo. Eso al menos ralentizará ese organismo. El equipo humano se movió con práctica. Precisión, cada uno atendiendo sus tareas asignadas sin dudarlo. Zilix se encontró de pie, inútilmente a un lado, observando con una mezcla de asombro y horror. No puedes estar planeando entrar ahí. Finalmente, dijo. Ambilov lo miró, mientras revisaba los sellos de su traje ambiental. Eso es exactamente lo que estamos planeando. Vegante. Pero la integridad estructural, el organismo, la descompresión, todo estamos entrenados para manejar peligros, respondió Volkov simplemente. Su gente está en peligro. Tenemos el equipo y entrenamiento para ayudar. ¿Qué hay que discutir? Sus trajes no pueden resistir. Nuestros trajes, interrumpidos dan los Daniels, con lo que parecía orgullo, están diseñados para soportar el vacío del espacio, temperaturas que oscilan entre cerca de antes de cero absoluto hasta más de 500 Kelvin, y diferenciales de presión
que aplastarían sus barcos. También están equipados con reparar nanocitos que sellan automáticamente las brechas. Los tentáculos de Zelex se enroscaron con incredulidad. Pero, ¿por qué arriesgarse? Apenas nos conocen. Ni siquiera somos del mismo barrio estelar. Volkov hizo una pausa en sus preparativos, fijando a Zelex con una mirada fija, porque esto es lo que hace la humanidad. Navegante, cuando alguien pide ayuda, respondemos, no. No importa si eres humano o de otra especie. El peligro es nuestro entorno natural. Salvar vidas es nuestro propósito. Antes de que Zelex pudiera formular una respuesta, Reed regresó. Estabilizadores desplegados. Comandante, mantendrán atmósfera mínima viable durante aproximadamente 2 horas. Bean, Kowalski. He mapeado 3 rutas potenciales hacia los colonos atrapados, señor. El camino más directo nos lleva a través de una sección con .cr, cimiento biológico, pero es el más rápido. El doctor Okafor, el xenobiólogo, sostuvo lo que parecía un arma modificada, una solución alcalina concentrada con nanopartículas de cobre, basado en según análisis preliminares. Debería ser tóxico para el organismo sin dañar la tecnología cerariana ni las formas de vida. Volkov asintió. Se volvió hacia el capitán Bean. Con su permiso, capitán, procederemos al rescate en operación. Los 4 ojos de Vine parpadearon en secuencia. Un gesto de profundo respeto entre su gente. Permiso concedido, un comandante. Y gracias. Mientras los humanos se preparaban para entrar en la cúpula comprometida, Zelex se encontró dando un paso adelante. Volkov. Todas las cabezas, humanas y similares, se giraron hacia él sorprendidas al navegante. Vine, empezó con cautela. No es necesario. Conozco los sistemas de domos.myor. Que nadie aquí, insistió Zelex, sorprendiéndose con su determinación. Y he estudiado el organismo desde su primera aparición. Necesitarás mi experiencia. Volkov lo estudió durante mucho tiempo en un momento, y luego asintió. ¿Puede tu traje ambiental soportar una breve exposición al vacío parcial? Sí, respondió Zelex, de repente menos seguro de su decisión impulsiva por periodos cortos. Permanezca entre Reed y Deneos en todo momento, instruyó Volkov. Sigue nuestro ejemplo, y si te decimos que hagas algo, hazlo inmediatamente sin preguntar. Entendido. La antena de Zelex se movió nerviosamente, pero se enderezó. En entendido, comandante. Al acercarse a la esclusa de aire que los conduciría a la cúpula deteriorada, Vulav puso una mano adecuada sobre el hombro de Zelex, un gesto que habría parecido amenazante si no fuera por la contexto. Una cosa más, navegante, dijo el humano en voz baja. En la Tierra tenemos un dicho: el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Recuerda eso. Con esas palabras, la esclusa de aire se abrió, y entraron en el caos. El interior de la cúpula sur parecía sacado de una pesadilla calarana. Los sectores agrícolas, antes pristinos, ahora eran un paisaje de metal retorcido y pulsantes. Cr cimiento orgánico. El organismo alienígena se había extendido más de lo que Zelex temía, creando estructuras similares a redes que parecían para conectar las diversas brechas en la cúpula. A través de ellas se veía la tenue atmósfera de la luna, un duro recordatorio de lo precaria que era su situación. ¿Señales de vida?, preguntó Volkov con tono serio mientras Reed la consultaba. Scanner. Agrupados en 3 ubicaciones, respondió. El grupo más grande está en el laboratorio central de hidroponía, aproximadamente 20 metros más adelante. Se han encerrado, pero sus reservas atmosféricas son críticas. Daniels. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve la integridad estructural? La ingeniera estaba examinando un dispositivo diferente. Su expresión sombría detrás de ella placa frontal. Mal, comandante. El organismo está atacando específicamente los elementos de carga. Cálculo menos más.
Di 90 minutos antes de una falla catastrófica. Entonces trabajamos rápido, dijo Volkov. Simplemente no caper. Prueba tu compuesto en el crecimiento más cercano. Veamos qué nos espera. ¿Punto C o N? El xenobiólogo se acercó a una masa pulsante del organismo que había envuelto lo que parecía ser un regulador atmosférico. Roció cuidadosamente su solución sobre una pequeña sección del crecimiento. El efecto fue inmediatamente. El organismo retrocedió. La zona afectada pasó de un morado enfermizo a un gris apagado. Es efectivo. El Auror informó. Pero tengo cantidades limitadas. Tendremos que ser selectivos. La prioridad es despejar el camino hacia los colonos y los controles de las focas. Decidió Vulaf. Navegantes Zelex. ¿Qué camino tomar? ¿La hidroponía central? Zilex, que se había esforzado mucho por no entrar en pánico al ver cómo su colonia era devorada desde dentro, se obligó a enfocar a través de ese arco. Señaló con un zarcillo tembloroso. Pero el principal, el corredor, estará muy infestado. Hay un túnel de mantenimiento paralelo. Podría estar más despejado. Dirige el camino, dijo Vulov, indicándole a Zilex que siguiera adelante. El grupo avanzó por la cúpula devastada. Su avance se ralentizó por la necesidad de sortear daños estructurales y zonas del voraz organismo. Zilex se encontró impresionado a pesar de su miedo. Los humanos se movían con una coordinación que denotaba un entrenamiento exhaustivo, siempre observándose .las posiciones de los demás, comunicándose con señales manuales y breves indicaciones verbales. Llegaron al punto de acceso de mantenimiento. Ahí Zilex introdujo su código de anulación. El panel parpadeó débilmente. Y luego, la puerta se abrió para revelar un estrecho túnel B añado por la iluminación de emergencia. Esto nos llevará directamente al laboratorio de hidroponía, explicó Zilex. Los sistemas atmosféricos están separados de la cúpula principal, por lo que deberían estar relativamente libres de contaminación. Se alinearon en el túnel con Kowalski ahora al frente, su escáner escaneando hacia adelante en busca de cualquier señal del organismo. Habían progresado quizás a mitad de camino, cuando un violento obturador recorrió toda la estructura. Eso no estuvo bien, murmuró Daniels comprobando sus instrumentos. Fractura por tensión en el cuadrante occidental. Las cúpulas fallando más rápido de lo previsto. Otro temblor, más fuerte esta vez. Casi derribó a Zilex. Solo los rápidos reflejos de Reed, sorprendentemente rápidos para tal Piscis grandes, lo mantuvo erguido. «Comandante», gritó Kowalski, desde adelante. «Tenemos movimiento. El organismo también está en los sistemas de túneles, pero se está retirando». «¿Retirándose?» presionó Okafor. «Adelante. Escáner en mano». «Eso no tiene sentido, a menos que...» Su voz se cortó abruptamente. «No se está retirando. Es... CO envergiendo. El organismo responde al debilitamiento estructural». «Seraph, ¿cuán inteligente es esta cosa?», preguntó Reed, con el arma apuntando hacia la oscuridad que se extendía ante él. «Sin ser inteligente, se encontró. Respondiendo, es un organismo colonial como los corales terrestres o los mohos mucilaginosos. Reacciona a los estímulos ambientales. Ansí, a la cúpula se está debilitando. Se está moviendo hacia los puntos de máxima tensión». Ukov terminó con gravedad, donde puede absorber la Mayo. R cantidad de energía. Cuando la estructura falla. «Exactamente», confirmó Zilex, impresionado a pesar suyo por la rápida respuesta del humano. Comprensión. «Pero eso significa que el laboratorio de hidroponía está justo en uno de esos puntos de estrés», dijo Daniels, mientras revisaba su esquema. «Aceleración», ordenó Vulov, y de repente estaban corriendo por el túnel de mantenimiento,
Los humanos superaban fácilmente a Zelex, a pesar de sus voluminosos trajes y equipos. Irrumpieron en el laboratorio de hidroponía y encontraron una escena de pánico, estrictamente controlado. Unos 30 collarianos estaban apiñados en la zona central, mientras algunos técnicos trabajaban frenéticamente en los controles ambientales. El techo transparente del laboratorio mostraba una vista alarmante de la cúpula. Por encima de las líneas de fractura se extienden como una red, a lo largo de su superficie, con el organismo pulsante, creciendo a lo largo de cada grieta. Oficial médico Thrick, uno de los calarianos, gritó de alivio al ver a Zelex. ¿Los humanos? ¿Trajiste a humano? Zelex no se molestó en corregir el error de identidad. ¿Cuál es tu estado?, preguntó al más cercano un técnico. La atmósfera está al 23% de los niveles óptimos, respondió el técnico. Antena caída por agotamiento, reservas de emergencia agotadas. El organismo vulneró nuestros sistemas primarios hace horas. Volkov ya se había movilizado para evaluar la situación con Reed, coordinando un recuento de los atrapados en colonos andaños, y Kowalski examinaban la estructura del laboratorio mientras Afer analizaba muestras del organismo que había penetrado el espacio. Necesitamos mover a esta gente de inmediato, decidió Vulov. El laboratorio no aguantará mucho más, navegante. ¿Hay otra salida aparte de la que vinimos? Silex consultó los esquemas en su portátil en dispositivo AN. Hay un tubo de evacuación de emergencia que conduce directamente a la cúpula este. Perodudo. Pasa a través del principal centro de procesamiento atmosférico, que probablemente sea la zona cero del organismo, concluyó Okafer. ¿Opciones?, preguntó Volkov, mirando a cada miembro de su equipo. Podríamos intentar abrirnos paso a través del centro de procesamiento con la solución alcalina restante, sugirió Okafor, pero no puedo garantizar su eficacia contra un masa concentrada. ¿Qué tal si reforzamos esta posición?, preguntó Reed. El laboratorio cuenta con soporte vital independiente. Aunque esté fallando, si podemos reforzarlo con nuestras unidades portátiles, no es viable a largo plazo, intervino Daniels. La integridad estructural se ve comprometida, incluso si reforzamos la atmósfera. Cuando esa cúpula se derrumbe, se lo llevará todo. C o N. El otro temblor violento sacudió el laboratorio. Este fue tan fuerte que rompió uno de los paneles del suelo. Varios calarianos dieron la alarma. Se nos acabó el tiempo para debatir, dijo Vulov con firmeza. Será el tubo de evacuación. De acuerdo. Tú y yo despejaremos el camino. Daniels, prepara nuestro estabilizadores atmosféricos restantes para crear un corredor respirable. Kowalski, traza la ruta más rápida hacia el cúpula. Reed, organiza a los colonos para un movimiento rápido. Mientras los humanos entraban en acción, Zelex se encontró mirando fijamente Violav, casi asombrado. Dijo, ¿de verdad vas a hacer esto?, dijo en voz baja. Vas a arriesgarte todo para salvar a gente que ni siquiera conoces. Volkov hizo una pausa en sus preparativos. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué haces, navegante? ¿Dejarlos morir? No. Pero Zelex se esforzó por articular su confusión. En mi mundo, nos enseñan que otras especies actúan principalmente por interés propio, que el altruismo es limitado a los de su propia especie. El humano emitió un sonido que podría haber sido una risa. Entonces, tus maestros necesitan salir más. Su expresión se volvió seria. Mira, Zelex, los humanos venimos de un mundo donde el peligro es constante, donde la naturaleza misma puede matar de 1000 maneras diferentes. Sobrevivimos ayudándonos unos a otros, corriendo hacia el fuego, no alejándonos de él. Eso es, por eso se les llama habitantes del mundo de la muerte. Se dio cuenta Zelex, no porque traigan la muerte, sino porque has aprendido a desafiarlo. Algo así, dijo Vulov, con un pequeño sonríe. Ahora,
¿Vas a ayudarnos a salvar a tu gente? ¿O simplemente te quedarás ahí parado, filosofando? Quizás por primera vez en su vida, Zilek sintió algo parecido al coraje que estos humanos parecen tener. No lo des por sentado. Te ayude. Buen hombre, dijo Bulov, dándole una palmada en la hombro, un gesto que casi derriba a Zilek. Manos a la obra. El viaje a través del tubo de evacuación de emergencia fue una pesadilla de pasajes estrechos, sistemas defectuosos, y la amenaza constante del organismo. Okafor abrió el camino, limpiando metódicamente secciones del crecimiento alien IGNA.C-ON, su menguante suministro de solución alcalina. Daniels siguió, desplegando estabilizadores atmosféricos regularmente intervalos, para mantener un corredor respirable para los colonos calarianos. Zilek se encontró en medio del grupo, ayudando a guiar a los colonos más débiles, muchos de los cuales sufrían la exposición al adelgazamiento atmósfera. Detrás de ellos, Reed y Kowalski cerraban la marcha, asegurándose de que nadie se quedara atrás y vigilando la integridad estructural del pasaje. Estaban aproximadamente a medio camino de la cúpula oriental cuando ocurrió el desastre. En la voz del comandante, Kowalski se quebró en el sistema de comunicación. Actividad sísmica. La luna entera está. Su advertencia fue interrumpida. Mientras el tubo de evacuación se sacudía violentamente, el metal chirrió contra el metal y una sección del techo se derrumbó justo detrás. El último grupo de colonos. Reed se lanzó hacia adelante, protegiendo físicamente a dos niños calarianos de la K y D.E. Escombros han estado, gritó Bulov, ya retrocediendo entre el grupo. Tubos comprometidos, informó Reed, levantándose para sus pies, con un niño calariano bajo cada brazo. El camino que tenemos detrás está bloqueado. Adelante, todavía está despejado. Alefor gritó desde el frente, pero estoy detectando un aumento de actividad de organismos más adelante. Está respondiendo a la actividad sísmica en evento. Otro temblor, más fuerte que el primero, hizo que todos se tambalearan contra las paredes del tubo. Esto no es solo una falla de la cúpula, dijo Daniel con gravedad, mientras revisaba sus instrumentos. La luna se está volviendo inestable. Comandante, creo que tenemos problemas más graves que el organismo. Bulov tomó una decisión. En cambio de planes, la cúpula oriental ya no es la prioridad. Kowalski, encuentra la ruta más rápida a las pistas de aterrizaje. Estamos evacuando a todos de esta roca. Señor, el Relentless no tiene capacidad para toda la colonia. Reed, no, pero podemos llevar a esta gente a la plataforma orbital, respondió Volkov. El capitán Vine necesita iniciar una evacuación colonial completa. Ahora, activó su comunicador de largo alcance. Volkov al capitán Vine. ¿Me recibe? La estática le respondió. Maldita sí, la actividad sísmica debe estar interfiriendo con las comunicaciones. Zilek dio un paso adelante. Puedo ayudar. Los sistemas de mantenimiento tienen relés de comunicación de emergencia, diseñados para funcionar durante fallas estructurales. Muéstrame, dijo Volkov de inmediato. Zilek se mudó a un panel de control, que milagrosamente aún tenía energía. Sus tentáculos trabajaron rápidamente sobre la interfaz, burlando la seguridad, .pr protocolos, y redirigir la energía a los sistemas de emergencia. Ahí está, dijo mientras el panel se encendía. Deberíamos haber una línea directa al centro de mando. Bulov se inclinó. Bulvin, emergencia comunicación. Mirror. Tras un momento de interferencias, la voz de Vine se escuchó distorsionada, pero audible en comandante. Hemos perdido contacto con la mitad de la colonia. Suicide. Capitán, la luna se está volviendo inestable. Esto ya no es solo una falla de la cúpula, ni una contaminación biológica. Es necesario inicie los protocolos de evacuación completos de inmediato. Hubo una pausa, y luego volvió la voz de Vine.
Tenzan confirmado. Comandante, protocolos de evacuación iniciados. Estamos enviando todas las lanzaderas disponibles a recogerlo en puntos. ¿Cuál es su situación? Hemos recuperado aproximadamente 30 colonos del laboratorio de hidroponía. Estamos procediendo a la plataforma de aterrizaje 3 para la extracción. Tenga en cuenta que el tubo de evacuación hacia la cúpula, ya no está disponible, viable. Entendido. Redirigiré recursos a la plataforma de aterrizaje 3 en Bineout. Como al terminar la comunicación, otro temblor sacudió el tubo. Duró varios segundos más que los anteriores. Tenemos que irnos, dijo Bulov con gravedad. Kowalski, llévanos a esa plataforma de aterrizaje por aquí, dijo el especialista en navegación, indicando un cruce más adelante. Es un acceso de mantenimiento que debería llevarnos directamente a la infraestructura de la plataforma. Reanudaron su cuidadosa procesión a través de la deteriorada estructura de la colonia. La situación se volvía más desesperada a cada minuto que pasaba. 2 veces más, se encontraron con densos crecimientos del organismo que les bloqueaban el paso, obligándolos a por uso lo último de su solución disuasoria. Justo cuando llegaban al tramo final, antes de la plataforma de aterrizaje, una enorme onda expansiva recorrió toda la estructura. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad, solo interrumpido por las luces de emergencia de los trajes humanos. ¿Qué fue eso?, jadeó Zilex, mientras sus puntos bioluminiscentes brillaban, alarmada. Fallo estructural en la cúpula principal, informó Daniels con voz tensa. Colapso total inminente. Volkov no dudó. Todos, muévanse ahora. El grupo avanzó con urgencia renovada. Los humanos apoyaban físicamente a los calarianos, que estaban demasiado débiles para correr. Más adelante, Zilex podía ver ese clusa de aire que los llevaría a la plataforma de aterrizaje y a un lugar seguro. Entonces, el suelo se derrumbó bajo sus pies. Con un grito de metal torturado, una sección del pasillo cedió, creando un abismo enorme de al menos 3 metros de ancho. Más allá se encontraba la esclusa de aire, tentadoramente cerca, pero repentinamente inalcanzable. Los colonos se detuvieron consternados, con los arcillos retorciéndose en angustia. Incluso Bulov se detuvo rápidamente, evaluando el nuevo obstáculo. No podemos saltar eso, dijo Zelek, con voz ronca, con la derrota. Fisiología calariana. No tenemos fuerza en las piernas. No con esta gravedad. Entonces hacemos un puente. Bulov dijo simplemente. Se giró hacia Daniels, el kit de emergencia para el techo, la estructura soportes. El ingeniero comprendió. Podría funcionar, pero no están diseñados para ese tipo de punto. ES-3, comandante. Hágalos funcionar. Mientras Daniels desempacaba rápidamente lo que parecía como si fueran varillas metálicas telescópicas de su equipo, Bulov se giró hacia el grupo. Tenemos que movernos rápido. Cuando el puente estén listos, los colonos cruzan primero, los más jóvenes y débiles al frente. Mi equipo cerrará la retaguardia. Un temblor sacudió el pasillo, y un estruendo distante resonó en la estructura. Kowalski revisó su escáner, una expresión sombría tras su placa facial. La cúpula principal se ha derrumbado. Comandante, la integridad de la cúpula oriental está al 42%, y se ha yendo. Daniels había terminado de armar su puente improvisado. 3 soportes metálicos colocados uno al lado del otro, en el hueco, con los extremos encajados en el suelo abombado a ambos lados. Sostendrá uno a la vez, informó. Quizás 2 de los más pequeños juntos, pero no es estable. Tenemos que movernos ya. Vamos, ordenó Bulov. Y los primeros calarianos comenzaron a cruzar con cautela, con movimientos tentativos sobre los estrechos soportes. El progreso era agonizantemente lento. Aunque la distancia no era grande, la cautela natural del calariano y su estado de debilidad hicieron que cada uno
atravesando una experiencia estresante. Para cuando la mitad del grupo llegó al otro lado, los temblores estaban volviendo cada vez más intensos, casi constante. Algo ha cambiado, dijo O'Keeper de repente, mientras su escáner emitía un pitido urgente. El organismo, avanzando rápidamente hacia nosotros, debe estar huyendo del colapso, teorizó Zelex, buscando nuevas estructuras para infestar. ¿O detecta el calor corporal?, sugirió Reed con gravedad. ¿Nuevas fuentes de alimento? Una cosa horrible. Un sonido chirriante emanó del pasillo detrás de ellos, como si el metal estuviera siendo destrozado por una fuerza inmensa. Entonces, bajo la tenue luz de emergencia, lo vieron, una masa retorcida de zarcillos negros y morados que se dirigía hacia ellos con velocidad sobrenatural. Últimos colonos al otro lado, ordenó Vulav. Reed, O'Keeper, vayan con ellos. Vayan a la plataforma de aterrizaje. Y, prepárense para la evacuación inmediata. Comandante. Reed empezó a protestar. Es una orden, teniente. Vulav la interrumpió. Traigan a estos G a un lugar seguro. Reed asintió a regañadientes y ayudó a los calarianos restantes a cruzar el puente improvisado. O'Keeper lo siguió, cargando a un niño calarano que estaba demasiado asustado para cruzar solo. O'Hara solo, Volkov, Daniels, Kowalski y Zelex permanecieron en el lado equivocado del abismo, con el organismo acercándose rápidamente. Estoy detectando múltiples puntos de falla estructural, informó Kowalski con tono serio. Toda esta sección va a entrar en menos de 2 minutos. Vayan ustedes 3, dijo Vulov. Yo lo aguantaré. Silix miró al comandante humano con incredulidad. ¿Contenerlo? ¿Cómo? En respuesta, Vulov desenfundó lo que parecía como un arma de su traje. Cargas de Termate Ultimoric crearán una barrera térmica que el organismo no podrá cruzar inmediatamente. Debería ganar tiempo, pero el daño estructural, comenzó Daniels, es catastrófico. Volkov terminó. Un poco más. No importará. Vete. Jan, Daniels y Kowalski se movieron a regañadientes hacia el puente, pero Zelex se encontró clavado en el lugar, mirando fijamente este extraterrestre que se preparaba tranquilamente para sacrificarse por gente que apenas conocía. Navegante, dijo Vulov bruscamente. Muffy. ¿No? Se oyó decir Zelex, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Sé que es tu organismo mejor que tú. Sé dónde colocar esas cargas para obtener el máximo efecto. Se te necesita para coordinar la evacuación. El comandante humano lo miró fijamente por un largo momento. Luego asintió bruscamente. Daniels, Kowalski cruza ahora, ordenó. Mientras obedecían, le entregó a Zelex una de las cargas de termita. Colócala directamente sobre la masa principal. El temporizador está programado para 30 segundos. Zelex tomó el dispositivo. Su peso era desconocido para el lanzarcillo. Vaya, comandante, estaré justo detrás de usted. Vulav lo miró de nuevo, evaluando. Y luego, cruzó la puente improvisado con sorprendente agilidad para un ser tan grande. En cuanto llegó al otro lado, Zelex giró hacia el organismo que se acercaba. Estaba más cerca ahora. Su masa palpitaba con vida antinatural, zarcillos extendiéndose con avidez hacia él, reuniendo un coraje que nunca supo que poseía. Zelex se lanzó hacia adelante, colocando la carga directamente sobre lo que parecía ser la masa central del organismo. Activó el cronómetro y se giró para huir. Pero había calculado mal. Un zar se los desplegó rápidamente, envolviéndose alrededor de su pierna, haciéndole perder el equilibrio. Cayó con fuerza, sin aliento en sacos. El organismo comenzó a arrastrarlo hacia atrás, lejos del abismo, lejos de seguridad. A través de una neblina de pánico, Zelex vio a Vulav al otro lado del hueco. Ya se estaba quitando el casco. «No», gritó Zelex, «la atmósfera te matará». Pero el humano ya había
An tomó su decisión, dejó caer el casco, y Vulaf saltó el abismo de un solo salto, que un no ariano podría haber logrado. An aterrizó con un fuerte golpe, junto a Zelex, con sus manos desnudas, expuestas ahora a la atmósfera de metano, que Zelex sabía que era costosa para el tejido humano. Volkov agarró el zarcillo que constreñía la pierna de Zelex y lo destrozó con pura fuerza bruta. Vamos, jadeó Vulaf, con la piel expuesta ya ampollada por la atmósfera en exposición. Levantó a Zelex y prácticamente lo arrojó hacia el abismo. Juntos corrieron. La termita, el cronómetro de cargas, avanzaba tras ellos. Llegaron al borde del abismo justo cuando otro violento temblor sacudió el P. Así ordenó Volkov, y Zelex lo hizo, impulsándose con cada una pizca de fuerza que su cuerpo, evolucionado del mundo de la muerte, poseía. Se quedó corto. Su torso llegó al otro lado, punto de helado, pero su mitad inferior colgaba sobre el abismo. Unas manos lo agarraron, manos humanas que lo pusieron a salvo mientras Sal lo arrastró lejos. La carga de termita detonó con un destello cegador y una ola de intenso calor. Pero Vulov no estaba C o N. Ellos. Zelex se giró horrorizado al ver al comandante todavía al otro lado del abismo, que se ensanchaba rápidamente, cortado por un muro de llamas que lo separaba del organismo, pero también de la huida. «Comandante», gritó Daniels en angustia. Vulov, con el rostro visiblemente enrojecido e hinchado por la exposición a la atmósfera tóxica, simplemente sonrió a través de su dolor. «Sube al barco», logró decir con voz áspera. «Es una orden». Entonces, el suelo bajo sus pies cedió, y el comandante Alex Vulov desapareció en la estructura que se derrumbaba del condenado Colonia. El transbordador despegó de la plataforma de aterrizaje 3 segundos de sobra, mientras toda la mitad sur de la Colonia se derrumbó en la inestable superficie de la luna. En el interior, los colonos calarianos se apiñaban en estado de shock y dolor, mientras el equipo de rescate humano trabajaba con una eficiencia sombría para atender a los heridos y monitorear la luna que se desvanecía. Zelex se sentó en aparte, observando desde una ventana las estructuras que se derrumbaban abajo. Su mente no dejaba de revivir esos últimos momentos. Vulov se quitó el casco, sabiendo perfectamente lo que la atmósfera de metano le haría. La determinación pura en el ostro humano, mientras desgarraba el tentáculo del organismo con sus propias manos. La sonrisa, esa sonrisa inexplicable, como les ordenó que lo dejaran atrás. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Zelex en voz baja, cuando Reed se sentó a su lado. Sabía que en riesgos. Sabía lo que nuestra atmósfera le haría. «¿Por qué sacrificarse por yo?». Reed guardó silencio un largo rato. Sus rasgos extraños eran difíciles de leer porque «eso es lo que somos», dijo finalmente. «Es lo que siempre hemos hecho, desde la primera vez que un humano se topó con un edificio en llamas para salvar a un extraño, hasta el momento en que llegamos a las estrellas». «Pero no es lógico», insistió Zelex. «Su mente del científico lucha por comprender. El comandante de la misión nunca debería arriesgarse por un subordinado, y mucho menos por un extraterrestre al que acabamos de conocernos». Red se rió de verdad, un sonido breve y triste. La lógica no tenía nada que ver. C o N. Elan, navegante. Estabas en peligro. Él podía ayudar. Para los humanos, eso es insuficiente. El transbordador se acopló con el Relentless, que se había movido a órbita baja para facilitar la evacuación. La capitana Vine estaba esperando en la bahía de atraque. Sus 4 ojos parpadeaban rápidamente, mientras contaba a los humanos que regresaban. «¿Comandante Vulov?», preguntó con voz esperanzada. Reed negó con la cabeza una vez, y la antena de la capitana calariana se descolgó
en evidente apuro. «¿Nos salvó?», dijo Zelek, dando un paso al frente. «Me salvó en el precio de su propia vida. Honraremos su sacrificio», prometió Vin solemnemente. «Durante las generaciones venideras, el pueblo calariano recordará al ser humano que dio su vida por nosotros». Reed se enderezó. El dolor se transformó visiblemente en resolución. «Capitán Vine, necesitamos completar la evacuación de inmediato. Según nuestros ascensores, el núcleo lunar se ha vuelto inestable. Nos quedan menos de 6 horas antes del colapso total». Vine asintió. «La mayoría de nuestra gente ya está en la plataforma orbital. Los últimos transbordadores ya están en camino. Vienen una vez que todos estén despejados. Escoltaremos la plataforma hasta el punto de salto más cercano». Y fue interrumpida por una comunicación. «Alerta del puente implacable. Teniente Reed». Se oyó una voz por los altavoces. «Detectamos una anomalía en señal de la superficie. Parece ser la baliza de emergencia del comandante Volkov». Los humanos se congelaron, intercambiando miradas de incredulidad y repentina esperanza desesperada. «Ubicación», exigió Reed. «Cuadrante norte, cerca de lo que parece ser un sistema natural de cuevas. Las señales de vida son tenues, pero presentes». Reed ya se estaba moviendo. «Prepara el módulo de rescate 2 para lanzamiento inmediato. Daniel está conmigo en Okefor. Kowalski coordina desde el puente Nesperen en Silix. Los llamó. Yo también voy». Reed hizo una pausa, observándolo con esos extraños ojos que miraban al frente. «Será peligroso. Todo el mundo, la luna, se está desintegrando». «Lo sé», dijo Zelek con firmeza, pero regresó. «Por mí no lo dejaré ahí abajo». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Reed, la misma sonrisa que Vulov le había dado. .cu. Ando se ofreció como voluntario para ayudar con el rescate. «Bienvenido a bordo, navegante». El módulo de rescate se hundió en la atmósfera turbulenta de la luna moribunda, su casco crujiendo bajo la tensión de las violentas cizalladuras del viento y la radiación electromagnética en disturbios. Dentro, Zelek se aferró a su arnés de seguridad, preguntándose una vez más qué locura lo había poseído. «Ofrécete como voluntario para esta misión. La baliza de emergencia se mantiene estable», informó Denius desde el asiento del piloto. 7 kilómetros más adelante, en una depresión que parece ser un tubo de lava parcialmente colapsado. «¿Señales de vida?», preguntó Reed tenso. «Todavía presente, pero se está debilitando», respondió Okefor. «Y estoy detectando trazas del organismo en las inmediaciones». «Por supuesto que sí», Daniels murmuró, «porque este rescate no era ya lo suficientemente imposible». Zelek miró a los humanos maravillándose de su calma ante un desastre casi seguro. No ignoraban el peligro. Sus instrumentos y la conversación dejó claro que eran profundamente conscientes de cada riesgo, pero simplemente se negaron a quedar paralizados por el allí. Reed señaló a través de la ventana frontal, donde una tenue luz azul pulsaba en medio del paisaje, destrozado de abajo, en baliza de emergencia. Daniels guió el módulo hacia abajo con precisión experta, encontrando un área relativamente estable de terreno cerca de la baliza. En cuanto tocaron tierra, empezaron a sonar las sirenas de advertencia. La inestabilidad de la superficie era crítica en la computadora del módulo, anunció desapasionadamente. «Recomiendo la salida inmediata». «Tomado», dijo Reed secamente. Ella se volvió hacia el equipo. «Traje sellado. Okefor. Están monitoreando las señales vitales. Daniels, estás en integridad estructural. Navegante, quédate entre nosotros y observa cualquier señal del organismo». «Avanzamos», repitió. «Agarramos al comandante en salimos». «¿Preguntas?» No hubo ninguna. Pasaron por la esclusa de aire y salieron a la superficie de la luna. El paisaje que los recibió fue apocalíptico. Vastas fisuras atravesaban la otrora sólida tierra, expulsando columnas de gas nocivo
a la tenue atmósfera. El horizonte parecía ondularse y cambiar a medida que los temblores remodelaron la superficie lunar. A lo lejos, se veían los restos derrumbados de la colonia, una masa retorcida de metal y sintéticos, parcialmente consumidos por el organismo en expansión. La baliza está a 50 metros, en esa dirección. Oco Pordillo, señalando una abertura oscura en el suelo, una especie de caverna natural. Avanzaron con cuidado a través del terreno inestable. Los humanos ajustaban instintivamente sus movimientos para compensar las fluctuaciones. Gravedad. A medida que las bolsas de gas subterráneas colapsaban y desplazaban la masa local, Zilek luchaba por mantener el ritmo. Su cuerpo no estaban evolucionados para condiciones tan cambiantes. Cuando llegaron a la entrada de la caverna, Reed iluminó con una potente luz en sus profundidades. El rayo se reflejó en algo metálico a unos 20 metros. «Comandante», gritó, su voz amplificada por los altavoces externos de su traje. Una débil luz intermitente le respondió. El mismo patrón que la emergencia. Ve a Liza, pero más débil. «Está haciendo señales», dijo Reed, con esperanza evidente en su voz. Descendieron a la caverna y encontraron un túnel natural que descendía en un ángulo suave. En las paredes brillaban con algún tipo de líquido que Okafer determinó rápidamente que no era el organismo, sino un líquido natural. Filtración de hidrocarburos. El túnel se ensanchó en una cámara más grande, y allí, apoyado contra una formación rocosa, estaba Comandante Vulav. Su traje estaba roto y ennegrecido, su piel expuesta cubierta de ampollas y quemaduras químicas por exposición al metano. La baliza de emergencia estaba agarrada en una mano, un oxígeno improvisado, máscara hecha con componentes de traje en el otro. «Tómate tu tiempo», logró decir mientras corrían hacia su lado. «¿Cómo demonios sobreviviste?», preguntó Zilix con incredulidad, mientras Okafer inmediatamente comenzó administrando tratamiento médico de emergencia. «Caí en el pozo de mantenimiento», explicó Vulav, entre trabajosos respiraciones. «La reserva de oxígeno de emergencia encontró una bolsa de oxígeno natural. Aquí abajo, actividad volcánica». «Tienes razón», confirmó Daniels, revisando sus instrumentos. «Esta caverna ha elevado niveles de oxígeno. No son normales en la Tierra, pero suficientes para mantenerlo con vida, si tenía cuidado. La atmósfera arde. No es divertido». Vulav añadió con lo que podría haber sido un intento de sonrisa. «Ahorre fuerzas, comandante», dijo Reed, con firmeza. «Stamos, ¿cómo puedo sacarte de aquí?», preguntó Vulav, con la mirada fija en la misión. A pesar de su condición, todos fueron evacuados a la plataforma orbital, le aseguró Reed. «La luna se está volviendo inestable, pero todos salieron sanos y salvos». «Gracias a.t. Gracias a nosotros, Vulav», corrigió, su mirada encontrando a Zilix. «Colocaste esa carga perfectamente». Antes Anzilex pudo responder, un violento temblor sacudió la caverna, desprendiendo rocas del techo. El escáner de Daniel comenzó sonando advertencias urgentes. «Tenemos que movernos ya», dijo tensa. «Todo este sistema está a punto de colapsar. El tunnel, la puerta por la que pasamos, no permanecerá abierta por mucho más tiempo». Reed y Okafor levantaron con cuidado a Volkov, sosteniéndolo entre ellos. A pesar de sus heridas, el comandante humano insistió en ayudar. Sus piernas se movían inestables, pero con determinación hacia la salida. Casi habían llegado al túnel, cuando el escáner de Oper emitió una alarma diferente. «Contacto anorganismo detectado». Moviéndose rápido, de una grieta en la pared de la caverna emergió un zarcillo del organismo negro púrpura, azotando el aire, como si sintiera su presencia. Más zarcillos siguieron, convergiendo hacia la única salida. «Está bloqueando nuestra escapar», dijo Zilek, con la voz tensa por el miedo. Vulav, a pesar de su estado de debilidad, se enderezó. «Tengon analizó sus movimientos con más detalle», informó Okafer,
rápidamente. No solo le atraen el calor o los sistemas eléctricos, busca cadenas complejas de carbono, materia orgánica, así que nos está cazando en Reed, concluyó con gravedad. No necesariamente todos nosotros, dijo Silex lentamente, mientras un plan se formaba en su mente. Está evolucionando hacia consumir material biológico de Calaran, basado en silicio. La biología humana es carbono, basado en la filosofía, pero fundamentalmente diferente. Volkov lo entendió de inmediato. ¿Crees que podría ignorar a los humanos en favor de ti? Es una teoría, admitió Silex, pero vale la pena probarla. Empezó a alejarse del grupo hacia el lado opuesto de la caverna. Navegante. ¿Qué haces?, preguntó Reed. Creando una distracción, respondió Silex. Consiguen comandante fuera. Lo alejaré y seguiré otra ruta. Negativo, dijo Volkov de inmediato. Nosotros no. Dejes a la gente atrás. No lo harás, le aseguró Silex, sintiéndose extrañamente tranquilo a pesar del peligro. Hay otra salida. Un túnel más pequeño que vi al entrar. Probablemente conecta con ella misma red de superficie. Soy más pequeño. Puedo pasar, señaló la corpulencia de Volkov. ¿No puedes? Otro temblor sacudió la caverna, más violenta que antes. El tiempo se agotaba. Tiene razón, comandante, dijo Daniel a regañadientes. La integridad estructural está fallando en todas partes. Si no salimos ahora, ninguno de nosotros lo logrará. Volkov miró a Silex con una expresión que el calariano no pudo descifrar. ¿Respeto? ¿Quizás? ¿O reconocimiento? ¿Estás seguro de esto, navegante? No, admitió Silex con una risa nerviosa, pero aprendí de lo mejor. A veces la valentía no es la ausencia de miedo, ¿verdad? Es actuar a pesar de él. Volkov terminó con una sonrisa de dolor. Nos vemos en el módulo. 5 minutos. Luego tenemos que despegar. Estaré allí, prometió Silex. Luego se alejó rápidamente del grupo, con movimientos deliberadamente llamativos. El efecto fue inmediato. El organismo y los arcillos se dirigieron hacia él, ignorando por completo a los humanos. Silex lo guió por una ruta sinuosa alrededor de la caverna, dándole tiempo al equipo de rescate para ayudar a Vulaf a atravesar el túnel principal. Una vez despejado, Silex se dirigió al túnel más pequeño. El túnel que había visto era estrecho, dolorosamente estrecho, pero su flexible fisiología calarana le permitió pasar por donde un humano habría quedado atrapado sin remedio. El túnel serpenteaba hacia arriba, ramificándose ocasionalmente. Se eligió caminos que parecían conducir hacia la superficie, todo mientras escuchaba los sonidos siniestros del organismo. Deslizándose por los pasadizos tras lo que pareció una eternidad de gateo claustrofóbico. Silex emergió a la superficie, pero no donde esperaba. Estaba al menos a 100 metros del módulo de rescate, con una gran fisura. Lo separaba de él, y el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. A lo lejos, podía ver los motores del módulo brillaban, preparándose para la partida. No podían esperar más. El colapso final de la luna fue inminente. Silex cerró los ojos, aceptando su destino. Al menos había ayudado a salvar a los colonos. Al menos su la muerte significaría algo. Un rugido atronador le hizo abrir los ojos de nuevo. El módulo de rescate había despegado, pero en lugar de dirigirse a la órbita, volaba hacia él, maniobrando peligrosamente cerca del terreno inestable donde se encontraba. La escotilla lateral se abrió revolando a Reed, asegurado por una cuerda de seguridad. Con el brazo extendido hacia él, «Salta», ordenó su voz amplificada. El hueco era al menos 4 metros. Una distancia imposible para un calarión. Pero mientras Silex miraba al humano que se acercaba a él, recordó el salto imposible de Volov hacia atrás en la colonia. Recordó las palabras del comandante sobre los habitantes de los mundos de la muerte y los peligros que corrían
había evolucionado para vencer. Zilix se recompuso y saltó con toda la fuerza que su cuerpo poseía. Iba a lograrlo. Supo de inmediato que su salto se quedaría corto. Entonces, la mano de Reed se cerró alrededor su tentáculo extendido. La fuerza del mundo de la muerte del humano soportaba fácilmente su peso mientras ella lo arrastraba hacia el módulo. La escotilla se selló tras él mientras Daniels inmediatamente envió la nave a ascender abruptamente lejos de Yuna en desintegración. Un poco corto, navegante, comentó Volkov, desde donde yacía atado un médico en unidad de apoyo, pálida pero muy viva. Aprendí observando a los humanos, respondió Zelex, repentinamente abrumado por agotamiento y alivio. Todos parecen tener talento para las escapadas de último minuto. La risa de Volkov se convirtió en una de dolor. Tosió, pero sus ojos permanecieron brillantes. Bienvenido al club. 3 semanas después, Zilix se encontraba en la plataforma de observación del barco de refugiados calarianos. New Dawn, observando cómo implacable se preparó para partir. La evacuación había sido un éxito rotundo. Los 83 colonos habían sido rescatados antes del catastrófico colapso de la luna. Ahora se dirigían al asentamiento calariano más cercano, donde .com ensaría de nuevo. Tras él, la puerta se abrió con un siseo, dejando entrar al comandante Volkov. El humano seguía moviéndose con una ligera cojera, y la piel de su rostro presentaba las marcas de graves quemaduras químicas que incluso la medicina humana más avanzada no pudo sanar por completo. Pero estaba vivo, y según el doctor Okifor, se recuperaría por completo. Ahí tienes. Eres navegante, dijo Vulov, uniéndose a Zilix en la ventana. Quería despedirme antes de irnos. ¿Te diriges de vuelta a la Tierra?, preguntó Zilix, sorprendido por la punzada de arrepentimiento que sintió. No, de inmediato. El implacable ha sido reasignado para patrullar este sector. Al parecer, el Consejo Galáctico quedó impresionado por nuestra gestión de la situación. Han solicitado una presencia humana más permanente en la región. No me imagino por qué, dijo Zelek. Secamente. Solo arriesgaste tu vida varias veces, salvaste una colonia entera y descubriste un previamente desconocido organismo que puede consumir materiales sintéticos. Supongo que todo es parte del trabajo de un mortal, dijo Volkov, con una sonrisa. Un gesto que Zilix ya no consideraba amenazante. En realidad, vine a hacerte una oferta. El implacable necesita un nuevo especialista en navegación, alguien familiarizado con este sector espacial, alguien que haya demostrado que puede mantener la calma en una crisis. El humano levantó una ceja. Sigiklo miró conmocionado. ¿Quieres que yo, Erien, sirva en una nave humana? ¿Por qué? ¿No? Ya has demostrado todas las cualidades que buscamos. Inteligencia, adaptabilidad, valentía. El hecho de que en provenir de un contexto evolutivo diferente es una ventaja, no un impedimento. Pero no soy un habitante de los mundos de la muerte. Zilix protestó débilmente. Mi especie evolucionó en un mundo con mínimos riesgos ambientales. Y aún así, Bulav replicó, cuando ante una luna que se derrumbaba, un organismo voraz y una muerte casi segura, no te congelaste, te adaptaste, sobreviviste. Puso una mano sobre el hombro de Zelex. El gesto ya no le resultaba alarmante, sino familiar. Tal vez, al ser un habitante del mundo de la muerte, no se trata solo de dónde evolucionaste, sino de cómo respondes cuando llega la muerte. Llamando en Zelex miró más allá de Volkov, hacia las estrellas, más allá de la ventana. Todos sus en su vida había navegado por rutas seguras y predecibles, evitando el peligro en lugar de enfrentarlo. Pero en las últimas 3 semanas había descubierto algo sobre sí mismo, algo que tal vez nunca habría sabido si no fuera por los humanos que llegaron a .s. Un rescate. Cuando comenzó, se oyó decir, Volkov,
Sonreal. Sabía que lo verías a mi manera. Preséntate ante el implacable a las 8:00 de mañana. Les advierto que el teniente Reed tiene un programa de entrenamiento riguroso para la nueva tripulación. No esperes menos de una nave llena de mortales. Zelex respondió con una confianza renovada. Mientras Vulav se giraba hacia Vete, gritó Zilex: «Comandante, ese dicho que me dijiste sobre el coraje no es la ausencia de miedo. ¿Qué pasa? Creo que por fin entiendo lo que significa». Vulav asintió, con una mirada de genuino respeto en sus ojos. «Bienvenido a la tripulación, navegante». Silixen 3 meses después, se recibió una transmisión de emergencia en la sede del Consejo Galáctico. Este es el IGI. Respuesta implacable a la señal de socorro del sector 9. Tenemos informes de una anomalía espacial que amenaza a los Century.c. Olonian, por favor, avisen a todas las embarcaciones que despejen la zona. Vamos a entrar. Al fondo, durante la transmisión, los analistas del Consejo notaron la voz de lo que parecía un oficial calariano, brindando instrucciones de navegación con calma.c. Ordina con la firme confianza de un experimentado mortal. Eso se había llegado a los mortales. Y una vez de nuevo, no habían enviado ayuda, habían enviado a los implacables. Y esta vez, el navegante Zilex lideraba el camino fin.